Bueno, hola nuevamente gente. Vamos con la clase 3 de SQL Server. Vamos a arrancar un poco a ver algunas cosas nuevas. Ahorramos 2 minutitos. Nos vamos preparando. Y bueno, vamos nomás con la clase. A ver. Bueno, no se cambió. Ahí va. ¿Qué, qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver un poco de cosas nuevas, algunas cosas que vimos en la clase anterior. Vamos a ir viendo, vamos a empezar a programar, vamos a ver un montón de cosas nuevas. Bueno, básicamente vamos a ver un poco de Transact SQL, que si bien habíamos visto en la clase anterior, hoy lo vamos a repetir. A ver, dame un segundito. Bueno, vamos a ver las principales funciones de los tipos de cadenas, vamos a ver funciones matemáticas, vamos a hacer una especie de CRUD, ¿no? Modificación y eliminación de funciones que vamos a crear nosotros. Vamos a ver lo mismo para procedimientos almacenados y vamos a ver un poco de triggers y o disparadores y algunos distintos tipos. Em, Esta sería la segunda etapa, esa sería la etapa media, ya pasamos la etapa base, vamos con la etapa media, y acá nos vamos a meter un poco más en el mundo de lo que es el Transact o la programación para SQL. Bueno, ¿qué es exactamente Transact SQL? Si bien algo vimos en la clase anterior, les voy a contar un poco más acerca de esta asombrosa herramienta. Bueno, es una extensión de Microsoft que se suele llamar lenguaje estructurado. Nos permite alterar y definir bases de relaciones, utiliza declarativas, es decir que podemos programar. Esto va a volver a la herramienta, ya que antes de existir todo esto se tenía que hacer desde el lado de la programación y siempre hay que pensar que del lado de programación tenemos un sistema operativo con entorno gráfico, tenemos aplicaciones corriendo y eso vuelve bastante más lento a nuestro programa, ¿no? Entonces, al poder hacerlo, desde que Microsoft habilitó todas estas facultades para poder hacer una breve programación desde el lado del servidor, que el servidor es un servidor dedicado, generalmente estamos solamente esperando respuestas de la base de datos, entonces esto nos da mayor cantidad de memoria disponible al momento de ser utilizada. Entonces esto nos da un montón de velocidad, nos da un montón de beneficios que ahora vamos a seguir viendo. Bueno, a partir de acá, entonces SQL expande el estándar SQL para incluir programación procedimental. Como todos saben, es uno de los tres tipos de programación que existen. La otra más conocida es la orientada a objetos. Así que bueno, esta nos permite hacer de manera simple funciones locales, utilizar varios locales, funciones de soporte de procesamiento de string. Bueno, nos permite hacer un montón de funciones y de procedimientos que nos van a permitir que nos hagan mucho más potente nuestro sistema. Bueno, ¿para qué sirve, no? Entonces, ya dijimos que es un lenguaje muy potente que nos permite definir casi cualquier tarea que queramos efectuar sobre la base de datos, incluye características propias de cualquier lenguaje de programación, características que nos van a permitir definir la lógica necesaria para el tratamiento de la información, ¿no? Tales como tipo de datos, definición de variables, estructura de control de flujos, gestión de excepciones y funciones predefinidas. Si yo les mostrar ahora cualquier lenguaje de programación, van a ver que tiene todos estos tipos de facultades, de propiedades, de atributos. Entonces, podríamos decir que se vuelve una especie de lenguaje tradicional de programación, pero tenemos algunas contras en esto. Que ¿Para qué no nos sirve? El Transact SQL básicamente no sirve para crear interfaz de usuarios y para crear aplicaciones ejecutables. Para estas dos cosas, sí o sí necesitamos un lenguaje de programación tradicional. ¿Qué significa esto? Significa que para poder ejecutar estas funciones que creamos nosotros necesitamos
un programa intermedio, o sea, ya tanto sea un programa clásico de programación hecho por un programador o un programa de gestión, como el Project Management, el que estamos venimos utilizando hasta ahora. Entonces, lo vuelve muy potente, pero tiene esta contra. También trae otros beneficios, o sea, no es que solamente tenemos otra contra, sino que al no tener una interfaz de usuario, no tener al no poder crear aplicaciones ejecutables, nos permite mayor nivel de seguridad. O sea, no es tan malo todo esto. Permite que vamos a ver un poco las clases posteriores, gestión de usuarios, un montón de cosas que lo hacen cerrado y lo vuelven más confiable. Bueno, funciones de cadenas son funciones que realizan una operación sobre un valor de una cadena de entrada y nos devuelven un valor de una cadena numérico o un valor de salida. Básicamente son funciones clásicas de programación, son funciones que ya vienen por defecto en la base de datos. Depende de la versión que estemos utilizando de la base de datos, vamos a tener algunas más actualizadas y otras menos actualizadas. Realmente con el pasar del tiempo Microsoft fue agregando un montón de estas funciones porque lo que sucedía era que históricamente todos los programadores empezaron a crear sus propias funciones y cuando se hizo un análisis, a medida que al principio se fue haciendo un análisis y notar que se repetían un montón de esas funciones, bueno, lo que Microsoft optó por hacer es tomar todas esas funciones que se repetían mucho y meterlo dentro del sistema de base de datos. A partir de eso y desde ese momento, constantemente hay evaluaciones sobre este tipo de funciones y de hecho hay como un apartado de gente de Microsoft que se dedica a buscar funciones de repetición, funciones que se hacen y agregarlas a un nuevo sistema. De hecho, vamos a ver algunas funciones que nos van a servir para el manager que utilizando, encontrar algunas que todavía no están disponibles, pero que me interesa que las conozcan que existen porque hubo evolución de estas funciones y aparecieron algunas nuevas que son mucho que nos acortan el trabajo diario, porque unieron algunas funciones, mejoraron algunas otras, bueno, fueron dándole un poco de forma a todo esto. Bueno, un segundito. Estas son las funciones de en la cantidad de funciones que hay realmente para cadenas electromagnéticas, hay un montón de tipos de funciones, pero bueno, vean la cantidad que hay, si bien les sabía que hay algunas que son las más utilizables, acá les dejo el link si ustedes hacen, no sé si llegan a ver que si apuntamos sobre ellas, están los links de todas, si hacen clic van a poder ingresar a cada una y verlas y tienen ejemplos. Yo ahora voy a ejemplar algunas y vamos a charlar sobre las más importantes. De cualquier manera, miren, hay algunas que son bastante sencillas de comprender. El nombre dice un montón, char significa que convierta carácter, lower significa que pasa a minúscula, upper que pasa a mayúsculas, translate que hace una conversión, bueno, string split que corta un string, o sea, son bastante sencillas de comprender. De hecho, a medida que uno va utilizándola, va a ver que son bastante, que el nombre dice mucho de la función, que está bastante bien elegida. Bueno, yo después les voy a pasar este PowerPoint para que lo y poder van a poder acceder desde acá. Igual vamos a comentar algunas de las más importantes. Eso para igualar una consulta, bueno, tiene
algunas facultades de uso comunes. Vamos a ver, bueno, ya que la base de datos que usamos siempre, tutorial 2, de cualquier manera, para este tipo de funciones van a poder utilizar sin problema cualquiera de estas bases de datos porque solamente vamos a utilizar la memoria, no vamos a ir a preguntar a las tablas nada. Bueno, ven, por ejemplo, yo acá ya tengo los que les pasé por WhatsApp, así que vamos a ejecutar. Bueno, miren lo que sucedió. Le dije select char 70 y que nos diga el nombre, ¿no? Acá usé un alias, el as para decirlo, bueno, 70, podría ser 71, miren lo que sucede. Va a ser 72, creo que 66 es el primero, ¿no? 65 es la A, pero bueno, ven lo que sucede, convierte un número, un valor numérico a un carácter. Es el clásico código ASCII y bueno, acá les pueden ir mostrando todas las letras. Bastante sencillo, pero lo importante es que esto tradicionalmente estas funciones uno las armaba, uno tenía que hacer todas las funciones, después usarla como función dentro de base de datos llamada, bueno, nos ahorra bastante tiempo de trabajo que existan todos este tipo de funciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, char index. Busca una expresión carácter, una segunda expresión de caracteres, devuelve la posición inicial de la primera expresión si se encuentra. Medio complejo, ¿no? Como que vamos a tratar de analizarlo de vuelta. Entonces, busca una expresión de caracteres dentro de una segunda expresión de caracteres. O sea que tenemos dos expresiones de caracteres y va a buscar una dentro de la otra. Y después devuelve la posición inicial de la primera expresión que se encuentra. O sea que podríamos encontrar más de una vez. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona char index. Bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a empezar a ver un poquito de funciones acá. Y quiero que vean cómo vamos a empezar a crear un poquito nuestras funciones. Y si bien hay alguna, vamos a empezar a hacer un uso más profundo de esto. Entonces, primero vamos a declarar una variable que se llama document, que va a ser un varchar de 64 y que esa variable va a tener este texto, ¿no? Dice que los reflectores son esenciales para la seguridad y que son componentes de una bicicleta. Acá empezamos a ver algunas cosas, catenación. Acá con el más vemos que se concatena los elementos. Y después lo que vamos a hacer es seleccionar el valor de bicycle utilizando char index de documentos. Entonces ya vimos que bicycle anda por acá más o menos. Y lo que nos dice es que en el carácter 48 aparece la palabra, empieza a aparecer la palabra bicycle. ¿Para qué sirve esto? Esto es muy útil para una cadena muy grande o tenemos, por ejemplo, un texto muy grande y queremos buscar la aparición de una palabra y, bueno, futuramente modificarla o traer a partir de esa palabra. Bueno, nos permite como jugar un poco con todo ese tipo de información, ¿no? Que es algo muy normal en el uso de la base de datos, empezar a hacer un tratamiento de la información más riguroso. Bueno, la función concat.ws es una función que devuelve una cadena resultante de la concatenación o la combinación de dos o más valores de la cadena de manera integral. ¡Wow! Súper complicado. Ahora vamos a volver a explicarlo. Básicamente separa esos valores en la cadena concatenados con el delimitador especificado del primer argumento de función. Más complejo todavía. Vamos a tratar de hacer un análisis rápido. Esta función devuelve una cadena resultante de la concatenación o la combinación de dos o más valores de manera integral. Vamos a ir al ejemplo. Mejor, así se entiende un poco mejor qué es lo que está sucediendo con esto. Bueno, concat, ¿no? Eh, dijimos, miren lo que hace. Empieza a unir valores que estén dentro de su
eh, hago select concat y entre paréntesis varios valores. Bueno, ¿cómo se va a ver esto? Eh, a ver, ahí está. A veces tiro algunos errores. Bueno, ¿qué me hizo? Miren el resultado. Happy Birthday 1125. Bueno, básicamente me permitió concatenar distintos valores que le fui pasando separados por una coma. Esto es muy útil porque nos puede llegar a pasar que, bueno, miren esto, que traiga muchos resulta traiga puntos en una tabla y digitar tres elementos y nos va a devolver todo agrupado en un solo lugar, en una sola columna. Esto es el que nos soliciten un reporte o que nos soliciten algún tipo de planilla con muchos datos y bueno, quien va a tener después que manejar quiere un método para hacer que después en el que el Estado tenga que concatenar lo que es un poco más complejo, después tiene que generar, bueno, nosotros lo podemos hacer de manera sencilla con la herramienta concat que nos va a permitir agrupar todo en un solo lugar. Algo que se solicita bastante, sobre todo para quienes hacemos informes y quienes vamos a trabajar con la parte final de extraer datos de la base de datos, porque acá tenemos dos partes, la primera de ingresar y la segunda que es exportar, ¿no? Así que bueno. Bueno, la función left. Esto es una función que, si bien es viejita, ya hay algunas que están más actualizadas, es muy útil. Lo que hace es devuelve la parte izquierda de una cadena con caracteres con el número de caracteres especificados. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, miren esto. Tengo un número, supongan que es este, supónganse que es una columna, que es el valor de una columna, ¿no? Y te quiero quitar una pequeña parte extraer una pequeña parte de estos números. Bueno, yo supongo que son tres, que necesito los tres primeros valores. Esto suele pasar, por ejemplo, chicos, cuando tenemos un ticket o un comprobante que a veces nos mandan un conjunto de números que que está concatenado precisamente, que los primeros X valores, por ejemplo, en este caso podría ser 3 sean el tipo de ticket, y bueno, ellos quizás en el Excel tienen una columna formada de esa manera, en la cual te mandan tipo y número de ticket todo junto, y nosotros queremos, supóngase, separar los primeros tres valores, sería de esta manera. Entonces miren lo que me trajo, 001, o sea, los tres primeros valores del lado izquierdo, ¿no? Y bueno, podemos llamar esto, qué sé yo, tipo ticket, podemos ponerlo así. Y ahí nos quedaría de manera más prolija, ¿no? Esto es algo que suele utilizarse. Bueno, también podría ser del nombre de producto, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos todavía productos, lo vamos a tener en la clase que viene probablemente. Podemos extraer una parte de los nombres de producto y bueno, podríamos así eh, todas estas cosas sirven para dar un poco de mejor manejo a los datos, para decir, bueno, los voy los voy partiendo y puedo llegar a manipularlos de manera más prolija. Bueno, la función len. Len lo que hace es devuelve el número de caracteres de la cadena especificada, excluidos los espacios finales. También es algo bastante. A ver. Básicamente vamos a hacerlo acá con una función para que entremos un poco más en nuestro mundo. Vamos a declarar dos variables que van a ser varchar y, bueno, nvarchar, que en realidad es lo mismo para nosotros, que van a llamar B1 y B2. Luego a esas
esas dos variables le vamos a asignar un valor. ¿Vieron cómo cambiamos, no? Acá en lugar de hacer set, lo que hago es un select, que es algo válido, también se usa, sobre todo para obtener los distintos resultados. Vamos a ver cómo queda esto, y a los dos le pongo, y van a tener el primero 22 caracteres y el segundo 21, si bien y luego lo que voy a hacer es traerme length, o me cuente la cantidad y que bueno, me los traiga. Y van a ver, algo me está chillando. Perdeme un segundito. ¿Saben qué? Me parece que me había desconectado. Eh, bueno, ah, no tendría 22. En realidad esto sería así. Esto sería, tendría 21, perdón porque no conté, y tendría 20 y está. Bueno, y lo que es me cuenta la cantidad de caracteres que tiene y me los trae en dos diferentes. ¿Ven? Al hacer dos select me los trajo agrupados en los dos. Podría ser bastantes más, pero bueno, lo importante es que vean el uso del len. ¿Para qué sirve también? Sobre todo si me dicen que tengo que devolver resultados más cortos, bueno, podría cortarlos, podría jugar un poco con todo este tipo de cosas. Es una función que se utiliza mucho también, chicos, en Lower. Lower también es muy utilizada. Es una expresión que nos devuelve una función que nos devuelve una expresión de caracteres después de convertir minúsculas todos los caracteres en mayúscula. Básicamente es muy sencillo. Vamos a hacer acá, a mostrar una función para que lo vayan viendo. Acá lo mismo que antes. Declaramos una variable b1 con el tipo que va a ser varchar. Le asignamos un valor que viene ahí que tiene un montón de mayúscula, tiene una mayúscula adentro, tiene una mayúscula por acá. Esto es algo que suele pasarnos cuando nos pasan un archivo SCB o un archivo Excel que nos dan datos que están en mayúscula y bueno, quizás nos complican al momento del programa. Entonces, para evitar que esto suceda, bueno, lo que se hace es este tipo de funciones. A ver, ahí está. Bueno, no pasa todo minúscula. Entonces, esto es algo normal que nos pase en algo así y es una función que se utiliza muchísimo, chicos. O cuando nos piden porque exportemos, ¿no? También puede pasar eso, que nos digan, no, necesito que me exportes eh, una, unas tablas, una base de datos, que todo esté en minúscula. Bueno, usamos esto para depurar, acomodar un poco el código. Bueno, el trim. Esto es una función viejita, también hay algunas más modernas, pero vamos a verlo porque se utiliza bastante. Bueno, devuelve una expresión de caracteres tras quitar todos los espacios iniciales en blanco. O sea, esto es algo que suele sucedernos a los programadores o los administradores de base de datos, que nos van a pasar una base de datos, una tabla que tiene espacio al costado, y yo creo que se los comenté. eh, los espacios de datos consume espacio en la memoria, consume una cantidad de bytes que en 1, 2, 10, 1000 registros puede no hacer la diferencia, pero al momento de tener eh, muchos registros se vuelve engorroso. Yo no sé si lo comenté, me pasó hace unos días, ya hace unas semanas en realidad, que me llamaron de uno de los trabajos que tenía una base de datos de 200 gigas que era una base de datos vieja, ya bastante legacy, y me preguntaron si, bueno, si podíamos hacer un análisis para achicar la base de datos, y cuando fuimos a revisar los datos, había un montón de espacios en algunos almacenamientos, o sea, estaban sucios todos esos almacenamientos. Bueno, se creó unas funciones, se hizo un trabajo a partir de eso y se quitó todos los espacios que había, tanto a la izquierda como a la derecha, se quitó todo eso y se redujo en un 40% el tamaño de la base de datos, pasó de pesar 200 gigas a 120, más o menos, un poquito menos. Y bueno, miren todo el espacio que ahorramos precisamente por quitar espacios en blanco, ¿no? Que de alguna manera
parecía que no ocupaban nada, como un byte en ese momento, dije un byte, un byte, un byte, pero en varios millones de registros se empieza a generar eh, basura. Y sobre todo es una muy buena práctica que los almacenamientos no tengan espacios en blanco del lado izquierdo ni del lado derecho, que estén limpios. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, supónganse que tenemos algo como esto, ¿no? Que tenemos una columna que tiene un montón de espacios a la izquierda. Bueno, si yo lo ejecuto, bueno, me lo limpió. En cómo me lo quitó, me lo... Esto es el trim, lo hace del lado izquierdo. Ahora vamos a ver alguno para los otros valores. Bueno, replace. La función replace también se utiliza bastante y lo que hace es reemplaza las instancias de un valor de la cadena especificado por otro valor de la cadena. O sea, básicamente tenemos una cadena y le vamos a decir qué valor buscar y adentro modificarlo. Vamos a ver una pequeña funcioncita acá. Ah, esta era del trim todavía. Voy a buscarla. Lo que hace el trim, bueno, me quitó los espacios acá con una función, pero bueno, no nos quiero entretener con esta. Vamos a replace, que era la que estábamos viendo. Bueno, tenemos una función. Vamos a buscar un, perdón, tenemos un string, una cadena, vamos a buscar, si lo van a ver que está más de una vez repetido, y lo vamos a reemplazar por este elemento. Miren cómo quedó. A, B, X, 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 porque había estado por acá, el CD, que es el elemento que estaba buscando, algunos elementos más, y luego el final también. Esto reemplaza todas las veces que lo encontremos. Esto es muy importante, una búsqueda fina, una búsqueda cerrada, una búsqueda acotada de lo que estamos haciendo, porque quizás no veamos en el que crea un volumen de datos y te reemplace cualquier cosa. Entonces es muy importante buscar muy específicos cuando lo usemos una herramienta de replace. Les digo porque es una de las funciones que suele generar mayores conflictos por este tipo de cosas. Bueno, write, la función write. Entonces, devuelve la parte derecha de una cadena de caracteres con el número de caracteres especificado. Básicamente es como la función left, pero para el otro lado. Función write, bueno, tengo esta cadena, devuelvo 4, podría devolver menos, esto también se utiliza, aunque no lo crean, podría devolver más. Pero bueno, lo que hace es recorta, empezando del final para adelante, de derecha para atrás. Toma n posiciones de la cadena. Se utiliza bastante, aunque no lo crean. La verdad que a veces nos dicen, bueno, tengo este número que pueden ser cédulas, pueden ser pasaportes, y bueno, quiero de todos los usuarios los últimos tres números, y bueno, se utiliza write. De hecho, se usa para concursos y ese tipo de cosas. Nada, para lo que se les ocurra, hay un montón de cosas útiles en esta función. Bueno, string split, una función con valores de tabla que divide en una cadena en filas de subcadenas. Es un carácter separado especificado. Esta función no anda en esta versión que tenemos nosotros de base en la 2014, me parece que es 2017 en adelante, pero me interesa que la conozcan. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho, es algo que usa un montón. Bueno, se los voy a mostrar, no, si lo ejecutan no van a andar, pero lo que me interesa es que lo vean cómo se usa. Bueno, seleccionamos el valor y vamos a utilizar string split, y bueno, ven que tiene un montón de palabras separadas por un espacio. Bueno, lo que se hace es elegir en el segundo elemento el separador, y lo que nos va a hacer es guardarnos en un listado, en una columna, todos esos elementos es por separado. Se van a ver el loren por un lado y un dolor, y así sucesivamente cortado
por este carácter. Bueno, esta se utiliza, una función que se utiliza bastante también, que inserta una cadena en otra, pero elimina una longitud determinada de caracteres de la primera cadena a partir de la posición de inicio y a continuación inserta la segunda cadena en la primera en la posición de inicio. Wow, parece súper complicado. Ahora vamos a ver cómo sería en la realidad, ¿no? Bueno, tenemos una cadena. Lo primero que hacemos al declarar la función es meter la cadena y después le vamos a dar dos posiciones y una segunda cadena. Miren cómo quedaría esto. A ver. Ahí está. Bueno, quedó A, I. O sea que, a ver, dijimos 2 a partir de ese segundo valor, A, I, metemos todo lo nuestro y después que nos metan los últimos tres valores al final. Entonces lo que hizo es mezclar, ¿no? Un poco una con una cadena con la segunda cadena. Aunque no lo crean, es algo que se utiliza bastante. Pero bueno, estaría bueno que por ahí lo practiquen antes de utilizarlo, porque bueno, es compleja, porque hay que partir dónde cortar, dónde meter la segunda parte. Bueno, es un tema que se usa. Bueno, substring. Función substring devuelve parte de una expresión de caracteres binaria, de texto o de imagen SQL. Me parece que esta tampoco nos va a funcionar, pero les voy a mostrar. Ah, sí, es verdad. Bueno, esta en 2014 funciona. Substring lo que hace es elegimos el comienzo y nos lo corta determinado por el siguiente valor. Por ejemplo, si yo hiciera, a ver, 2, 3 y ejecuto, lo que nos va a hacer es, a partir de la posición 2, que es la B, cortarme 3 elementos. Muy útil, aunque no lo vean, esto lo he mostrado al principio. ¿Se acuerdan esa función que cortaba a partir de la izquierda? A partir de determinado valor, podríamos primero contar los caracteres para encontrar algo, después pues una que lo conté, decir, bueno, encontré el elemento de esta posición, tráeme todos los eventos. Útil para combinar funciones. Translate, bueno, devuelve la cadena proporcionada como argumento después de que unos caracteres en el segundo un conjunto de estilo cargado del tercer argumento. Esta función ya es más moderna, pero me interesa que vean y que entiendan qué es lo que hace. O sea, va a devolver una cadena que va a ser como un primer argumento después de que algunos caracteres se han de argumento y el tercer argumento. O sea, combina una serie de argumentos entre ellos, ¿no? Y nos devuelven una cadena. Y bueno, esta es una función súper compleja, pero se utiliza. Bueno, tenemos tres cadenas y lo que hace es, lo que tenemos que hacer es reemplazar algún valor por otro valor y nos permite tener un cuarto valor a partir de tres valores distintos. Insisto, esta copia en sí se baja en una versión moderna, y pruébenlo. Una función es útil cadena. Pueden parchar, después les voy a usar un parche para poder utilizar. Estas son funciones como las que venimos haciendo nosotros, o sea, son funciones que en realidad están hechas nativas, pero bueno, nosotros podríamos tomarlas, tomar el código fuente de Translate o de cualquiera de ellas y meterlas en nuestra base de datos o crearlas nosotros mismos. Bueno, para evitar todo eso hay parches y varios tipos de cosas. Después se los voy a pasar. Bueno, la función trim. La función trim nos permite quitar caracteres de espacios del principio y del final de una cadena. Esta
función acá no va a funcionar para para este tipo de base, para esta versión de la base de datos, pero sí para posteriores. ¿Y por qué se los muestro? Porque con los que estamos trabajando nosotros es había dos funciones, una que era LTrim y RTrim, o sea, left trim y right trim. Entonces lo que hacía es left quitaba todos los caracteres de la izquierda y right quitaba todos los derechos. Trim lo que hace es quitar los dos. Directamente nos devuelve de manera pura los valores de la base de datos. Se los muestro porque también es muy útil, nos simplifica la vida, o sea, de tener que hacerlo con los dos, nos hace directamente los quita los dos espacios y si en el caso de que no hubiese, no devuelve error. En el caso de que del lado izquierdo no tenga, pero del lado sí tenga, quita los de la derecha y ya está, no hay problema. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Upper. Bueno, básicamente Upper es la versión contraria del Lower. Lo que hace es devuelve una expresión de caracteres de datos convertidos a mayúsculas. O sea, todos los que estén en minúsculas lo pasa a mayúsculas. Bastante sencillo, muy útil. Bueno, por ejemplo tenemos esto así. Y lo que nos hace nos pasa todo a mayúscula. Bueno, esto se utiliza también, aunque no lo crean. A veces nos dicen, bueno, devuélveme todos estos valores en mayúscula. Tenemos un ticket, un requerimiento, bueno, con Upper lo hacemos más sencillo, incluso podría llegar a estar alguna parte en mayúscula y esto directamente lo acomoda, pasa todo a mayúscula, no pregunta si está o no, no hace una modificación si está en uno, directamente lo devuelve en mayúscula, algo que se utiliza bastante también. Bueno, como vimos funciones para caracteres, vamos a ver también que hay funciones matemáticas, son funciones que se utilizan bastante, algunas se utilizan más que otras, la realidad que lo que me interesa es que conozcan que existen, porque quizás hay funciones que no se utilizan tanto para el manejo diario, sino más bien para lo que es geolocalización o funciones de telemedicina, algún tipo de cosas. Bueno, se pueden utilizar estas funciones que ya vienen nativas en la base de datos. Son bastante parecidas a las anteriores, ¿no? Pero bueno, y vean que hay, no vamos a ver todas hoy tampoco, vamos a ver algunas, las que más se utilizan. Van a ver que hay algunas que son fácil de reconocer, por ejemplo, logaritmo más 10, pi, radianes, tangentes, seno, bueno, son funciones que utilizamos normalmente en la matemática, así que bueno, básicamente hacen eso, cumplen esa función, es la misma función matemática, se le pasan atributos, como haríamos con una calculadora, y nos devuelve directamente el logaritmo, no sé, nos hacen la conversión, bueno, en un segundo, ahí va, todo bien, bueno. Función a veces. Ya empezamos con algunas que no son tan comunes, o al menos no vamos a encontrar siempre en la calculadora, pero bueno, la función ABS es una función matemática que nos va a devolver un valor absoluto positivo de una expresión numérica específica. Básicamente nos convierte un valor a positivo. Útil, sobre todo cuando queremos hacer análisis de datos. En un segundo que no encuentro el manager, ahí está. Por ejemplo, tenemos esas tres expresiones, menos 1, 0, 0 y 1, y lo que hacemos es ejecutarla y básicamente nos devolvió tres valores positivos. Para el menos 1, menos 1, 0, 1, 0, para el 0, 0 que era positivo y para el 1, 0, nos va a devolver los valores positivos. No modifica el valor, no hace cambio del valor, no analiza el valor, lo único que hace es quitarle el menos de encima. ¿Por qué les digo de utilizar ABS y no multiplicarlo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, tengo este número y bueno, yo si lo multiplico por menos uno me devolvería con el símbolo cambiado, pero corremos el riesgo de que sea cero el valor o que sea positivo y que nos devuelva negativo. Entonces, esta función lo que hace es hace un análisis previo del signo que tiene y después, si es negativo, lo modifica.
Bueno, degrees, bueno, función totalmente aritmética que nos devuelve el ángulo correspondiente en grados para un ángulo especificado en radianes. A ver si hice el ejemplo, si no vamos a pasar directamente. Acá tenía uno más de ABS para que lo vean. Básicamente es sencillo, después ponerlo. Degrees. Entonces, degrees, vamos a ver el número de grados de pi sobre 2 en radianes y van a ver, bueno, miren un poco, acá hay una combinación, ¿no? Primero tenemos pi, que nos va a devolver el valor de pi, después tenemos degrees y después, bueno, lo vamos a convertir en varchar para poder concatenarlo a una cadena, porque si no nos daría error directamente. Entonces, bueno, miren cómo se combinan un montón de funciones, ¿no? Entonces tenemos pi por un lado, pi sobre 2, lo vamos a convertir en grados y esto lo vamos a convertir en algo que podemos concatenar. No podemos concatenar dos elementos distintos, chicos, no podemos concatenar enteros con números o n varchar con algún otro, con fechas, sino si queremos hacer esto de manera comprensible, tenemos que hacer un convert. Para eso sirve la función convertir. Y bueno, denme un segundo. Aquí dice el número de grados es 90, básicamente. Bastante sencillo. La verdad que a mí no me tocó mucho utilizarlo, pero se utiliza cuando usamos unas funciones matemáticas. Bueno, la función run lo que hace es nos devuelve un valor pseudo-aleatorio de 0 a 1 y ambos van a ser excluidos. Bueno, nos va a devolver uno al azar, ¿no? Random, bueno, se puede hacer de distintas maneras, pueden jugar, pueden probarlo. Bastante sencilla, run. Bueno, Flor, devuelve el entero más grande. Esto es algo que se utiliza también y es importante que prestemos algo que se usa. A ver si quiero ver bien. Vamos a ver un poco de sign. Bueno, la función sign. Sign nos devuelve el número signo positivo más uno si es positivo, el número 0 si es un cero, el número negativo de la expresión especificada. ¿Por qué se hace esto, chicos? Porque si yo quisiera devolver solamente quisiera extraer el signo de un valor numérico, más no es un valor entero, más es un valor que es un varchar. Entonces, si yo quisiera extraer de manera correcta de una base de datos, sobre todo si lo estoy haciendo para una función matemática, si no tendría que convertirlo, hacer un convert para pasarlo a entero, entonces lo que hacemos es para extraer correctamente el signo de un valor, lo que hago es uso la función sign y después, bueno, lo puedo multiplicar, ¿no? O lo puedo ejecutar como quiera, entonces me va a devolver.
Si es un número positivo, un más 1. Si es un número 0, un más 1, un 0. Si es un número negativo, un menos 1. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Bueno, el sign de menos 125, como es menos, me devuelve menos 1, de 0, 0, y de 564, que es positivo, me devuelve un valor positivo 1. Bueno, les voy a mostrar acá una funcioncita de sign, de cuál es el uso correcto. Eh, Voy a declarar una variable que sea un valor real, o sea, le voy a setear un valor menos 1. Bueno, ya acá vemos seteo. Vamos a ver un while, algo que no vimos todavía, ¿no? Algo que que tenemos pendiente por ver. Y ahora vamos a ver que más adelante vamos a ver un poco de la función while. Y bueno, va a ser algo mientras... un segundito. Bueno, vamos a ver, va a ser algo mientras el valor sea menos 2. O sea, va a ser un recorrido, while es un ciclo. Mientras el valor sea menos 2, vas, nos va a hacer lo siguiente. Va a ir a traernos el signo y después va a ser un incremento. Bueno, ya vamos a ver un poco más adelante de funciones, no les quiero volver loco ahora, pero bueno, entre menos 1 y mientras sea menor a 2 son tres valores, menos 1, 0 y 1. Y bueno, lo que nos hizo es traernos el valor de cada uno de los elementos. Se preocupe que ahora vamos a ver un poco más sobre todo este tipo de cosas. Bueno, la función logarítmica es un logaritmo, básicamente. Creo que esto no se los mostré acá. A ver, no. Ah, sí tengo una de log. Básicamente no es nada del otro mundo. Bueno, nos trae el... Acá declaro una variable y le asigno el valor 10. Bueno, ven que es otra forma de asignar esto, sobre todo en los numéricos. Y lo que hago es convertirlo para concatenarlo. Y bueno, el valor del logaritmo del 10 es 2,30. Bueno, directamente es una función bastante sencilla. Bueno, Sailing. La función Sailing devuelve el número entero más pequeño que sea mayor o igual a la expresión numérica especificada. Es lo contrario a floor, básicamente. Bueno, viene de los tres valores. De 123,45, el más cercano hacia arriba es el 45. De menos 123, el más cercano hacia arriba es 123. Y de pesos es 0 es 0. Básicamente es lo contrario a floor. Bueno, la función power, qué nombre, ¿no? Para una función. Bueno, devuelve el valor de expresión especificada en la potencia especificada. Básicamente, esto tenemos una funcióncita para power. Entonces, ¿cómo sería esto? Declaro dos variables. A la primera le pongo 2 y a la segunda le asigno 2,5. Y a la primera uso la función power en potencia 3 y a la segunda en potencia 3. Y si lo ejecuto, bueno, 2 al cubo es 8 y 2,5 al cubo es 15, 25. Básicamente, potencia al valor que nosotros le utilicemos, no le asignemos. Ok. Funciones definidas por el usuario. Hasta acá vimos funciones que existen en nativas en la base de datos. Depende de la versión, nos vamos a encontrar con alguna más moderna o alguna que no exista. Igual ya dijimos que la podemos parchar, podemos traernos, usarla, podríamos crearla nosotros mismos, pero a partir de ahora vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones, ¿no? Que es algo muy, de hecho casi todo es la mejor parte de todo esto. Y para eso vamos a tener que charlar un poco de las estructuras de control en Transact, ¿no? Bueno, la primera y la principal eh, sentencia de programación, o sea, hay muchos expertos que dicen que no existe código en programación hasta que no aparece un if, y lo que hace es, el condicional if, lo que hace es analizar algún tipo de sentencia de la realidad, ¿no? Algún tipo de problema de la realidad, y lo que hace es, está separado por tres elementos, que es el if, el else if y el else. Básicamente,
Esto sería así. La palabra if a la realidad es el sí. Entonces, ¿cómo se piensa esto? Si sucede algo, hago esto. Si no, si sucede otro algo, hago esto. Y si no, hago esta tercera cosa. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto podría concatenarse en un montón de el if. Pero bueno, lo primero es, imaginémoslo de la siguiente manera, de esta manera. Si llueve, esto. Si no, si está nublado, esto otro. Y si no, esto otro. Si llueve, no lavo la ropa. Si está nublado, podría llegar a lavar la ropa. Y si no, lavo la ropa. Básicamente esa es la estructura if. Y acá aparecen dos palabras reservadas, que es begin the end, que son cosas palabras que tenemos que utilizar para avisar que empieza y que termina esa condición. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De esta estructura. Vamos a verla. Acá la puse de una manera, pero se los voy a mostrar de una manera más sencilla en el ejemplo, algo más llevado a la realidad. Bueno, imaginémonos que tenemos una respuesta de un header de HTTP, algo que normalmente se lleva a la realidad. Entonces vamos a declarar que es un varchar de 3 y necesitamos un valor de 200. Entonces lo primero que hacemos es preguntar si esa variable es un 200 y hacemos un begin y vamos a decir hola mundo. Y si no es 200, que nos muestre que está mal. Entonces yo voy acá y lo ejecuto y me dice, bueno, básicamente esto fue muy sencillo, 200 es igual a 200, entonces está bien, podemos mostrar la página. Pero ¿qué pasa si tenemos un 404, ¿no? Si nos mandan un valor 404, bueno, nos va a decir, ups, algo no está mal. De hecho, se podría seguir haciendo, se podría analizar muchos más valores, pero bueno, vamos a hacerlo con estos dos. Lo importante es que comprendan es la estructura, ¿no? La estructura eh, de cómo funciona un if. Bueno, el conditional case, la estructura conditional case básicamente analiza casos, como dice la palabra, y después tenemos expresiones, ¿no? Entonces, esto funcionaría de la siguiente manera. Para la expresión, para la siguiente expresión, para el caso de la expresión, cuando suceda una cosa, haremos otra cosa, y cuando suceda esta cosa, haremos otra cosa, y si no, puede que no suceda ninguna, que nos, eh, que nos devuelva un tercer valor. Esto podría contener n cantidades de valores. Podríamos tener un montón de casos. Entonces, over case. Estos son conceptos de programación nativo, chicos. Entonces, por ejemplo, declaramos dos variables, seteamos la variable diminutivo con un valor 200 y después vamos a hacer unas preguntas acá. Vamos a hacer una respuesta para que nos podamos devolver una respuesta. Hacemos un print de la respuesta y vamos a preguntar algunas cosas. Bueno, para el caso diminutivo, o sea que me haga un análisis de diminutivo y que cuando diminutivo sea 200, que me marque correcto, cuando sea 404, que me marque correcto, y si no es ninguno de los dos, o sea un else, que me haga algo que salió mal. Vamos a analizarlo. Bien, me devuelve correcto, como 200 es correcto. Yo hago esto, a ver acá, me marca que es incorrecto, y por ejemplo si tenemos un 500, nos dice, ups, algo salió mal. Bastante sencillo. Después les voy a dar unos ejercicios para que prueben. Bueno, esto ya lo pasamos. Y el bucle while. Bueno, acá empezamos con bucles, chicos. Bueno, ¿qué es el bucle while? El bucle while se va a repetir. Si bien se lo mostré antes, lo va a hacer todo lo que nosotros le digamos mientras sea verdadero la condición que le pasemos. Entonces, while siempre requiere una condición. Entonces, mientras algo sea verdadero, algo ocurra, nos va a hacer ese determinado código. Entonces, por ejemplo, declaro un contador, bueno, mientras el contador sea menor que 100, que nos imprima el valor y además que lo vaya incrementando.
Acá ya empezó a subir incrementos también. Bueno, vamos a analizarlo de vuelta. Declaro un contador, le seteo el valor inicial en 0 y luego voy a hacer que mientras contador, while es mientras contador sea menor que 100, que me incremente el valor en 1 y que me lo muestre. Esto lo podemos hacer al revés, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Un segundito. Bueno, ven, como estaba en 0, el primer valor va a ser 1 porque lo incrementé y luego lo mostré. Podría hacerlo al revés y que me muestre primero el 0 y después incrementarlo, o directamente que me muestre los primeros 100 valores. Si yo lo tuviese al revés, esto lo pusiera así, me va a arrancar en 0 porque el primer valor sin incrementar es el 0 y me va a aumentar los primeros 100 valores, o sea, van a terminar en 99. Bastante sencillo, muy bueno el ciclo while. Podría hacer un montón de preguntas, ¿no? Podría hacer sumas, podría hacer un montón de cosas y... Ay, perdón. Bueno, a ver qué tenemos. Ok, vamos a ver. Manejo de errores. Chicos, esto es algo que se súper utiliza en general en la programación, en toda la programación. Es algo que vamos a aprender a utilizar y que deberíamos utilizar porque es algo muy bueno para ver qué errores nos surgió. Uno a veces puede tener errores de conectividad, errores de inserción, errores de modificación, errores de eliminación. Y bueno, es bueno saber qué hacer, ¿no? Porque si nosotros no manejamos los errores, el error puede pasar desapercibido, generar un error en el programa y nadie sabe qué es lo que sucedió. Bueno, para todas estas cosas existen los controles de errores. Hay un montón de ejemplos más, pero bueno, vamos con estas. El sistema, la forma que nos proporciona SQL Server para manejar los errores, el try catch, es un concepto que existe creo que en casi todos los lenguajes de programación, sino por no decir todo el lenguaje de programación, y se lleva de la siguiente manera. Haces un begin try y después un begin catch. O sea, decimos que intente hacer una ejecución y que después la analice. Entonces, voy a mostrárselo en un ejemplo. Si bien lo tienen acá, bueno, primero hacemos un begin, decimos que comience a hacer una ejecución y después le vamos a decir que intente esto. Esto sería así, chicos, begin try. Y lo que va a hacer es declaramos tres variables que van a ser un dividendo, va a ser un número divisor y el resultado va a ser el dividendo menos el divisor y si lo pudo hacer que nos muestre que no hay error. Esto nos va a generar un error porque vamos a intentar dividir por 0 y entonces vamos a hacer un try, ¿no? de un begin que nos diga un catch que nos diga que se produjo un error. Esto debería generarnos un conflicto. Entonces nos dice efectivamente que se ha producido un error. ¿Qué es lo que hizo? Ejecutó todo esto y como está mal, no nos imprimió que no hay un error, sino lo que nos hizo es, nos capturó el error y lo mostró. Si yo acá hiciera, por ejemplo, por 2 y lo ejecuto, nos dice no hay error. O sea, está todo bien. Pero bueno, lo importante es que comprendan el uso de esta funcionalidad, ¿no? De que nos corta la ejecución y nos muestra el error. Bueno, hay un montón de funciones especiales para identificar los errores. Todas estas funciones son nativas. Todas estas funciones están en nuestra base de datos, en nuestro administrador de base de datos, y nos van a permitir saber algunos detalles más específicos sobre el tipo de error con el que estamos trabajando. Por ejemplo, error number nos va a devolver el número de error, todos los errores tienen un número de error, la severidad, o sea, cuál severo es el tipo de error para la base de datos, el estado de la base de datos, procedure nos va a devolver el nombre del procedimiento almacenado que devuelve el error, esto quizás no devuelva nada, line nos va a devolver el número de línea en el que se produjo el error, esto es muy útil,
sobre todo si tenemos unas funciones muy largas, nos va a decir tipo acá en esta línea fue el error, y mensaje nos va a devolver el mensaje del error que se produjo. Esto es muy útil, chicos, toda esta información es muy útil para hacer una base de datos de auditorías, para saber dónde se ocurren los errores, por qué ocurren los errores. Bueno, todas estas funciones se súper deberían utilizar. Digo deberían porque no siempre se utilizan, pero son muy útiles. Yo trato de usarlos siempre que puedo. Bueno, vamos a tener la misma función que antes, exactamente la misma, pero en el catch vamos a poner todas estas funciones que son nativas de la base de datos. Si yo la ejecuto, dijimos que va a tener un error. Bueno, el número de error 894 es el número que corresponde a este tipo de error. La severidad 16, hay una planilla, después le voy a poner una planilla de severidades. El estado, bueno, Procedure no nos devolvió nada. Sí, en la línea 161 es ahí donde está el error. Y el error que encontró es este: dividir por 0 es el error. Y también el tiempo de ejecución, ¿no? Eso ya lo habíamos charlado. Pero es muy útil, chicos, al momento de el saber qué tipo de errores, por qué no se están haciendo un insert, por qué no se está modificando, por qué no se está borrando. Bueno, esto es muy útil, chicos, cuando hacemos nuestras propias funciones. Bueno, funciones agregadas son el tema que nos quedaría, que son algunas funciones que son que existen, que no corresponden a ningún tipo específico de no están agrupadas, sino son funciones agregadas. Bueno, hay un montonazo, existen no sé cuántas, pero bueno, estas son las más utilizadas. Max, Min, Count, Sum y ABG, vamos a verlas rápidamente. ABG es hace un cálculo aritmético de un conjunto de valores sobre un conjunto específico de una consulta. Básicamente lo que hace en este caso es un promedio. Miren, imagínense que tenemos una base de datos de pedidos, queremos saber el promedio de precios de los valores de lo que compró determinado cliente o todos los clientes. Bueno, con ABG, acá me traje los pedidos, le uní la tabla de clientes y saco el promedio de precio. ABG directamente nos hace el promedio, no tenemos que, como nos ahorra un paso. Count, esto es algo que se utiliza muchísimo y lo que hace es cuenta las cantidades de registros que corresponden a las búsquedas que estamos haciendo. Acá podríamos ver un where y agregar más, pero bueno, con pedidos, nosotros no tenemos pedidos, pero sí tenemos acá clientes. Quiero que vean, primero vamos a ver la cantidad de clientes que tenemos. Clientes tenemos 5. Y si yo hiciese esto, el count from clientes nos va a mostrar la cantidad de clientes que tenemos. Esto se utiliza muchísimo. Acá podría haber una condición, podría haber un where, podría haber un montón de cosas que nos vayan achicando la cantidad de registros. Lo que hace es controlar la cantidad de registros de las condiciones de la consulta, de la query, de la consulta que nosotros le estemos solicitando. Bueno, max y min devuelve valores máximos y valores mínimos. Puede ser un numérico, puede ser una fecha, como es en esta consulta, que me traigo de clientes la fecha de alta, el valor mínimo va a ser el valor más cercano, el valor máximo va a ser más lejano. Y bueno, nos sirve para empezar a jugar un poco con este tipo de cosas. Si es un numérico, me va a traer el más chico y el más grande, y si es una fecha, me va a traer el más cercano o el más lejano. Bastante simple. Sum, lo que hace es sumar. Básicamente, como diría el nombre, es, por ejemplo, para esta consulta de pedidos, me traigo la cantidad total por cada cliente y el nombre, y lo que me va a hacer es traerme eh, la sumatoria de todos estos valores. Esto lo vamos a ver igual, vamos a hacer unos ejercicios con estas 4. Bueno, top lo que me hace es traerme
una cantidad de registros que corresponde a un valor. A un valor. Por ejemplo, si yo hiciera acá, esto sí, un ejemplo. Segundo. Bueno, dijimos que tenemos 5 clientes. Y yo a esto le pongo select asterisco y le pongo top y el número me va a traer, viene como, acá, me va a traer los últimos, esto perdonen, así. No, me trae los primeros 3 clientes, o sea, el top 3, básicamente, de los clientes. Y si yo quisiera traerme los últimos 3, lo que hago es cambiar el orden, ordenarlo por ID de manera descendente y me van a traer los demás arriba. Esto es súper útil y si nosotros hiciéramos así, me parece que es acá y poner select to, directamente nos va a traer con un top, también top 100 me parece que tiene. ¿Por qué hace esto? Porque a veces si tuviéramos un volumen muy grande de, de datos, nos conviene traernos al menos una cantidad que no se nos cuelgue la base de datos. Entonces, bueno, quizás 100, 1000, 2000. Para eso se utiliza básicamente. O bueno, se puede utilizar también para si nos piden un listado de las últimas, no sé, de las últimas 100 compras o de las últimas 1000 compras, bueno, se utiliza la palabra top. Y bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. En la próxima clase vamos a ver un poquito más de esto y vamos a tener bastantes cosas nuevas para divertirnos. Así que hasta la próxima.